Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Diario de un Forense. Nosotros somos amigos forenses, autores de este programa y docentes. El contenido que les presentaremos en cada capítulo es un reconocimiento a la trayectoria de distintos profesionales que han dado gran parte de su vida a la investigación forense, quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los apasionados en este sorprendente mundo tan enigmático que es más común de lo que creemos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en su podcast Diario de un Forense. Eduardo, Berna, el día de hoy tenemos a este invitado. ¿Me haces el favor de presentarlo, Milalo? No, pues le faltaría el respeto, mejor que nos diga quién es nuestro invitado de lujo. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Bernardo Mendieta Cornejo y tengo la fortuna de que me hayan invitado a este espacio para poder platicar un poco de mi especialidad, que es fotografía forense. Ok, ya te nos adelantaste, tenemos un fotógrafo con nosotros y ahorita, aparte de tomarnos la foto al final, canal, es un compañero y gran amigo, entonces Gracias. Vas a platicarnos mucho de este tema. Marvin, por favor. Comenzando, mi Berna. ¿Cuánto tiempo tienes, Berna, en perito en fotografía? Tengo 19 años como perito en la materia. Nada más 19 años. No, fíjate, no, pues te ves joven, güey, te ves joven, ya lo vienes platicando la edad que tienes, pero... Ya con calma, se las platicaré. Y guapo. Aparte, es otra virtud. Digo, alguna virtud debería tener, ¿no? No, sí, pero ¿por qué ser perito? ¿Cómo nace Berna siendo perito? ¿En qué momento se le ocurre ser perito? Y luego ya después le brincamos, ¿por qué perito también en foto? Fue algo fortuito, fue algo, si tú quieres, así como que, pues así de película, ¿no? A ver, sorpréndeme. Casualmente iba yo en la mañana, no recuerdo qué día, pero estaba yo rumbo a mi trabajo, que no tenía nada que ver con las ciencias forenses ni ser perito en materia de fotografía. En ese momento encontré a un amigo en el camino que me comentó que iba a hacer algunas pruebas para poder ingresar a un curso, y me comentó que si me interesaba, pues me invitaba. Obviamente en ese momento pues yo llevaba otro plan, iba yo a otro lugar, iba a trabajar, y le comentaba que pues que no podía en ese momento, que pues si existía la posibilidad, posiblemente a otro día, que me dijera los requisitos y yo iba. Entonces el amigo me dice, pues si tú me dices y me aseguras que vas mañana conmigo, pues me espero y vamos juntos. Y pues me pareció una buena opción y aparte de que un buen detalle, ¿no?, de la persona que me estaba invitando. Resulta que al otro día pues ya quedamos, me dijo los requisitos, afortunadamente tenía los papeles para poder... ¿Cuáles eran los requisitos, mi Berna, en ese entonces? Para empezar, había un límite de edad. Yo empecé esta carrera a los 34 años. Por ahí ya se va dando lo de mi edad. Entonces, Quedaste de pechito, pero bueno. Entonces, pues en ese momento era una preparación mínima de bachillerato. Era, pues obviamente ciertas fotografías, placas del tórax, tener salud, tener disponibilidad. Ciertos documentos que en este momento me imagino que siguen pidiendo. Ahora en la preparación académica me imagino que ya piden una licenciatura. Antes era bachillerato. Entonces, pues casualmente reunía todos los requisitos. Y resulta que al otro día que fuimos, hicimos el ingreso, nos hicieron algunos exámenes de médicos, si no consumías algún estupefaciente, alguna droga. Y bueno, pues el primer filtro lo cubrimos, lo pasamos. Posteriormente ya nos fueron dando fechas para ir a hacer los siguientes exámenes, y resulta que mi amigo se queda en el camino. O sea, resulta que mi amigo
¿En qué me lo tronaron, mi verdad? No sé, se quedó en un examen de Si te gusta de tu mejor confianza. amigo. De confianza. No, pues no, mi mejor amigo. Pero fíjate que le tengo un gran aprecio y le estoy agradecido, porque yo en ese momento pues no sabía lo que era las ciencias forenses, no sabía mucho menos que había una especialidad en fotografía forense. Pues obviamente sabes de las fotografías cuando vas a un bautizo, a alguna boda, o incluso de vacaciones, ¿no? Que antes lo más normal era que un rollo te duraba para todas las vacaciones, ¿no? Un rollo de 36. Entonces, Las tenías que administrar bien cabrón, ¿verdad, güey? Para que te duraran para alcanzar al último día. Y las administrabas también, que el último día andabas a saque fotos porque Sí, te porque quedaban te sobraban, un chingo. Sí. Entonces, finalmente, pues, tuve la fortuna de quedarme. Y ya, bueno, dentro del curso se hace un tronco común de 3 meses. En ese tronco común ves varias especialidades que obviamente se abrieron para ese curso, que en ese momento me parece que era tránsito terrestre, era dactiloscopía en ese momento, ahorita ya es lofoscopía forense, era evaluación balística y bueno, fotografía, no recuerdo alguna otra, eran como 6 materias. Finalmente, después de ese tronco común, entramos a la especialidad de otros 3 meses, ya pues más práctica que teoría, y pues nuestros perfiles, por nuestra preparación y por otros filtros que en el momento en el instituto nos hacían, a mí me seleccionaron para fotografía forense. Y bueno, pues algunos compañeros o amigos ahí decidieron, porque nos dieron la oportunidad de cambiarnos a otras materias. Pero la verdad es que pues yo decidí quedarme en fotografía forense porque se me hizo muy, muy interesante. Ya en el curso, pues obviamente ya te vas empapando, ya vas sabiendo cómo es la materia, de qué se trata. Es muy importante y muy interesante esta materia en algunas ocasiones. No puede ser determinante, pero sí te da cierta información, ¿no? que requieres en cuanto a lo que se aprecia en una fotografía, que posiblemente si tú llegas a algún lugar no lo ves, pero ya a detalle en una fotografía lo puedes apreciar, ¿no? Entonces yo no decidí cambiarme y me quedé en fotografía forense y a lo largo de este pequeño tiempo de 19 años me he dado cuenta que tomé una buena decisión. Ahorita que estabas platicando, bueno, primero platicabas de que fue como una película, porque ahorita seguramente Marvin a la cabeza le vendrá una historia similar. Sabes que en el capítulo en que me tocó compartir a mí la experiencia laboral que he tenido, en una de cuando en mi anterior trabajo, no sé si sepas que yo estuve en un penal federal. Entonces, cuando yo conozco esta convocatoria, una hermana me la pasa. Y a lo mejor mi hermana así rápido, no sé, creo que sí quedó y al final no le interesó moverse de estado, ¿sabes? Entonces ella dijo, no, pues yo no me muevo, pero quien me había pasado la convocatoria, quien se había enterado fue ella, y yo sí seguí en el camino y ya llegué hasta acá. Ahora, ya como perito en foto, también digo, y ahorita que estabas platicando se me vino a la mente esa frase ya tan conocida y tan repasada, que es: una imagen habla más que 1000 palabras. En tu caso, como fotógrafo forense, ¿te gusta a ti esa frase o tienes alguna otra, como definas tú al arte de la fotografía o incluso al ser fotógrafo forense? Pues finalmente una frase no hace, o una impresión en este caso no hace al fotógrafo, ¿no? Claro. Yo creo que esa frase es muy, muy buena, pero hablando en lo popular, ¿no? A mí la fotografía forense se me hace, y no porque yo sea fotógrafo, pero se me hace muy interesante, se me hace muy, muy amplia, se me hace muy, dentro de esa frase que acabas de decir, pudiera caber, pero en este caso yo creo que hay que ser más ¿cómo te diré? Más precisos en ese tipo de imágenes y más observadores, ¿no?
Porque bueno, pues en una fotografía que tú puedas tomar en un cumpleaños, estuvo mi abuelita, estuvo mi tío, pero en una fotografía forense, independientemente de que tomas una toma general, se tiene que ver más a detalle ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor vamos a entrar un poquito en la materia en cuanto a cuando tú tomas una fotografía en una fiesta, en la playa, pues no te fijas, y ya te fijas al final, cuando ya la revelaste, dices, sí, yo quería que se viera mi tía, la playa y la montaña que está al fondo, y vamos a hablar de profundidad de campo, ¿no? Claro. Entonces, si tú en una fotografía forense nada más sale tu tía y la playa y la montaña no, entonces pues ahí ya estamos mal, y ahí no va a hablar una imagen y no va a valer más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, por eso te digo, la fotografía forense en ese sentido pudiera respetar esa frase, pero yo creo que no aplicaría, ¿no? Claro. A mí me surgen dos dudas, mi Berna. La primera, ¿te sigues hablando con este amigo, con el que te habló de la convocatoria y tú quedaste y él se quedó en el camino? Fíjate que ahorita tocaste así un punto muy, muy sensible de mi cuando me quedé en esa convocatoria. ¿Por qué? Porque yo a esta persona después la vi ya en otro sentido, él ya no se quedó, él realmente no iba para lo forense, ahí nos dividimos un poco, él iba para otra área, para otra situación policial más que forense. Entonces cuando yo lo volví a ver después como de un año por el curso, porque te vas a otros lados, porque tienes otras actividades, entonces esta persona cuando yo lo encontré, y lo primero que hice cuando lo vi, pues obviamente fue hablarle, saludarle y con ese gusto, ¿no?, de volverlo a ver, pero él ya andaba, estaba trabajando en otro lado, estaba trabajando en una carnicería, si mal no recuerdo, y estaba... Hasta cierto punto yo lo vi así frustrado porque no hizo lo que tenía o lo que quería hacer. Y sí es algo, pues es algo no doloroso, pero sí es algo que se te queda y que dices, bueno, si él hubiera ido el día antes, sin que me hubiera esperado, ¿qué hubiera pasado? Pero pues ya sabes que el que hubiera no existe, ¿no? Y las cosas se dan porque así tienen que pasar y las oportunidades se aprovechan porque siempre van a estar ahí. Ahí sí te puedo decir una frase que yo tengo o un pensamiento que yo tengo que dices, las oportunidades no se desperdician, ¿no? Y no se desperdician no porque tú estés ahí, sino porque otra persona las va a aprovechar, ¿no? Porque Sí, la claro. oportunidad siempre va a estar ahí. Recalculando. Ricardo. Una pinche comercial, güey. Para que después no la regrese Odín. Sí. Y la otra duda que me surge, ¿cuáles son las bases que elementalmente o generalmente, o como tú lo quieras ver, por ejemplo, en el área de genética yo te podría decir generalmente que viene siendo la toma de muestra, toma y selección de muestra, extracción, amplificación, genotipificación? Y ya nos vamos a la emisión de un producto. Hablando de fotografía forense, hablando ya sea de esta cámara, ya sea de tu instrumento de trabajo, ¿cuáles son las bases, mi Bernal? Las bases en cuanto a la cámara o en cuanto a las tomas que ya se empiezan a hacer en algún lugar. Pues las dos. Empezamos con la cámara. Bueno, las bases de la cámara tienen que ser una cámara profesional o semiprofesional, debe de cubrir ciertas características. Me imagino que por la temporalidad que tienes como perito en fotografía, no has utilizado el mismo tipo de cámaras. No, cuando empecé con una cámara mecánica, con una cámara en donde sacaba la fotografía, pero no sabía si iba a salir bien. Sí, Con esa es eso. profundidad. O sea, define lo de mecánica porque también estamos en este choque generacional. Sí, en donde dices mecánica o dices automática o dices análoga. Okay. Ajá. Entonces, bueno, la mecánica y la cámara, las que ahora conocemos que son automáticas y trabajan
nomás le pones en automático y la misma cámara te da ciertas funciones en donde te puede salir bien una imagen, pero muchas cámaras, aun cuando sean automáticas, no te da una profundidad de campo de la que podíamos hablar, y que para mí en la fotografía es una de las bases, como dice Marvin, muy importantes, por lo que te puede enseñar desde el frente hasta el fondo. Ajá. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahorita la pregunta que te hace Marvin, y que para concatenarla precisamente con genética, nosotros ya ves que luego hacemos Blue Star. Y por ejemplo, no sé, digo, porque no soy el experto en la materia, por eso te tenemos aquí, gracias. Gracias. Por ejemplo, ponerlo en automático, incluso con mi teléfono celular, porque quien nos escucha decir, no mames, pues le pongo el teléfono celular y de cierta manera tengo hasta una manera de tomar las fotografías o la misma mi misma experiencia al estar manipulando mi teléfono y tomar fotos en donde quiera, en el antro, en mi casa, con mis familiares, en la playa, como ahorita lo comentabas. Según yo ya soy experto, pero la realidad es otra, porque ya cuando vemos características muy específicas, como lo acabas de comentar, no es posible. Y aquí en el Blue Star yo creo que pasa lo mismo, no es tan fácil capturar esa quimiluminiscencia al momento de hacer un rastreo hemático, bueno, latente. Tú lo has dicho, a lo mejor ahorita yo te voy a cuestionar a ti. Ajá. En cuanto a tu materia, dices, yo trabajo con Blue Star y yo tomo a veces fotografías con mi mismo teléfono. ¿Qué tipo de luz utilizas ¿Para Blue Star? para sacar el Blue Star? O sea, en mi teléfono. No, pues no sé, güey, no lo sé. Para empezar, ni sabemos el tipo de luz. Güey, no sé ni qué, bueno, honestamente Sí. yo no sé por ejemplo, qué características tenga mi cámara, ¿sabes? La de mi teléfono celular. Sí, en este caso yo creo, no sé mucho de las características de una cámara de un teléfono celular, pero trae una tecnología posiblemente en donde te pueda dar ciertas imágenes claras, nítidas, pero esa profundidad a lo mejor o te la puede dar si le pones alguna función o si le mueves algún aparato, no sé, si le anexas algún programa o algo que le puedas poner al teléfono, que finalmente es algo que te va a dar esa nitidez o esa claridad o como tú quieras una fotografía, pero le tienes que poner un accesorio y te tienes que preocupar por ver que quede como tú quieres. No sé si me explique. Entonces tú dices, trabajas con Blue Star para ver ciertos fluidos o ciertas Sangre. en este caso sangre, porque el Blue Star te puede servir hasta para semen o saliva o para alguna otra cosa, pero en este caso a veces la luz es importante para nosotros. Con las cámaras que nosotros utilizamos, posiblemente es con tu teléfono, pues sí sale, sí lo aprecias y sí logras verlo, ¿no? Pero si tú quieres que tenga ese tipo de nitidez que pudiera ser en una prenda obscura y trabajas de ese Blue Star para poder verlo, necesitas ponerle una luz rasante. E incluso con tu teléfono, si le pones una lámpara con esa luz rasante y le sacas con el teléfono, se va a ver. Pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que dices, pues sí, la tecnología nos ha alcanzado y a lo mejor hasta nos va a rebasar algún día, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer como peritos, y hablo en general, no nada más de la fotografía, nunca lo va a terminar de hacer la tecnología, ¿no? Bueno, ahorita ya nos fuimos a luz rasante, pero me gustaría que nos regresemos un poquito, mi Berna. Una cámara, ¿cuáles son los elementos de la cámara? Pues es el lente, que tiene un lente macro. Okay. O tiene un lente zoom para poder apreciar o poder tomar fotografías a cierta distancia. ¿Cuál es la diferencia entre el macro y el macro y el zoom? El macro es para a detalle, que te saque una fotografía posiblemente a 1 centímetro, a 2 centímetros, y con el zoom pues es para tomar una fotografía de lejos, ¿sí? más lejana, y depende también el objetivo, que en este caso el objetivo pues es el lente, ¿no? Que le vas cambiando a tu cámara. Y este tipo de lentes o este tipo de objetivos
Obviamente pues, son importantes para nosotros porque ese nos da los detalles que nosotros queremos apreciar en las impresiones fotográficas que nosotros tomamos. Ok, entonces tenemos lente, Cámara, ok, lo que es el cuerpo de la cámara, pues. Y bueno, pues se pudieran usar lentillas o ese tipo de cosas también para quitar la luz amarilla o la luz blanca, ese tipo de cosas, pero pues lo más general es lo que se Incluso utiliza, ¿no? el flash, ¿no? El flash, la luz rasante, ese tipo de... ¿cómo es una luz rasante? La luz rasante es la que te comentaba, que pones la luz para poder apreciar ciertos detalles que obviamente están al ras de una mesa, de una superficie. Con ese creo que... Puedes ver una huella latente. Creo que con ese también se veía bueno, es que en alguna ocasión tuvimos un curso precisamente de foto y hacíamos el ejercicio precisamente ese, si no corrígeme, con la moneda ya ves que tiene, Una por moneda ejemplo, de 10 pesos, de un ya ves peso. que tiene el escudo Y es ya ves el poner relieve. la luz pues inclinada, Exacto. ¿no? Para que alcance. Obviamente le vas a dar cierta inclinación o ciertos grados hasta donde tú puedas apreciar esa imagen que pretendes. Porque incluso le da así como que o sea, si obviamente al estar incidiendo de un lado va a generar una sombra, ¿verdad? En el relieve y vas a poder al tomar la fotografía como resaltar esos pequeños relieves y poder hacerla, cumplir con el objetivo pues de la luz rasante. Ahorita que me estás comentando eso me acordé de un ejercicio que hicimos muy muy sencillo, pero a su vez pues dices, pues no, como dicen por ahí, ¿por qué no se me ocurrió antes, no? Claro. Entonces, estaba yo en un curso de fotografía y la persona que nos dio el curso era de Estados Unidos y pues obviamente venía exclusivamente a darnos ese curso de fotografía ya con cámaras automáticas. O sea, de Estados Unidos por parte del gobierno de Estados Unidos. Por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, de la embajada. Entonces, esta persona, pues, había sido marín, en paz descanse, ya tiene algunos años que falleció, y nos empezó a cuestionar en cuanto a eso, de cómo nosotros sacaríamos una fotografía de una moneda, o de alguna otra, más que nada una moneda, porque la moneda te puede dar se dice un charolazo, ¿no? Si tú le pones flash, te va a reflejar la luz, y el detalle que tú quieras ver no se va a ver. Entonces nos dijo, vamos a hacer una pantalla. Primero nos dijo, váyanse a comprar un jugo X, pero de los galones de 4 litros. Okay. Se compran un tonallá. ¿Qué chingada? En un garrafón. En ese tiempo era una tonalla. El panalito. Estaba el mezcal entrando. Entonces, fíjate, nos dice, cómprense un bote de esos, se toman el jugo, lavan el bote y le van a cortar la parte de abajo. Y la parte de arriba donde se tapa, enrosca, van a tomar la medida del lente de la cámara. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Para ponérselo como de capuchón, ¿no? Lo pones. Ajá. Y esos galones no son transparentes, son como blancos, ¿no? Y le vas a poner el flash a un costado. Había un flash pack que es grande, no sé si lo han visto, es así como el que se le pone a la cámara, es un accesorio, pero es un flash muy grande, que te abarca, no sé, 10, 15 metros, es grande. Okay. Y también tiene intensidades, también le puedes regular sus intensidades. Entonces... Sí, es el que es de posiciones, ¿no? ¿O no? Sí, pero grande. Ok. Ajá. Ya. Entonces, ya nos dijo todo lo que hiciéramos, le cortamos la pantalla, aquí hicimos a la medida del lente o del objetivo. Entonces, pongan la moneda y van a poner el flashback a un costado pero pegado al galón. Obviamente, pues ese ejercicio tenía que ser entre dos, porque tú no puedes enfocar y no puedes agarrar el flash, porque obviamente siempre va a haber cierta vibración, porque no estás cómodo. Claro. No hay una posición donde tú estés cómodo. Entonces ya, ¿Te tiembla la mano? Te tiembla la mano. Pero por ejemplo, ¿no lo pudiste haber hecho con el tripié? No, porque era un ejercicio en donde tú tenías que, ¿cómo te diré?
tener esa estabilidad, Ok. ¿sí? Pero pues obviamente cuando estás aprendiendo algo es algo, pues te entra el nervio, hasta la desesperación porque no lo puedes hacer, ¿no? Entonces resulta que ya pues, alguien nos ayuda, enfocamos, le damos la nitidez, obviamente fue con un macro para poder tener esa nitidez de la moneda, y sacamos la foto. Entonces ya nos explica, esa luz entra, pero ya no sale y rebota en toda la pantalla. Y esa foto te va a salir sin ninguna sombra en la moneda, en ninguna sombra en el contorno de la moneda. O sea, la luz ya no sale de la pantalla. O sea, ahí la luz, obviamente es tan rápida la velocidad que pues, Mira, sí. vamos a ver cómo chocan las No, paredes. no. Pero ese ejercicio es sencillo, es simple, ¿no? O sea, ¿con qué puedes trabajar? ¿Por qué no se me y te ocurre? enseña a que pues puedes improvisar, ¿no? En muchas cosas. Un día lo hacemos el Hacemos el ejercicio con ejercicio, nosotros. sí. La neta sí se suena muy Hacemos el interesante. ejercicio. Y son cosas que dices tú, güey. Bueno, la cámara, pues tú la tienes. Pero cositas en las que te puedes, a final de cuentas, el ingenio mexicano. Pero no fue mexicano, fue gringo. Eso fue lo que dolió. Eso fue lo que dolió. Sí. Entonces, No, pero seguramente, o sea, unas de cal por todas las que sí, llevan sí, de sí, arena, eso no sí, manches. Eso sí. Eso sí. Pero fue muy importante o muy interesante, no tanto el ejercicio, sino el que te abra la mente a tener otras ideas para poder realizar tu trabajo y que no sea tan cuadrado en decir, pues en la academia me lo enseñaron así y si no me sale así no lo voy a hacer. ¿Sí? Y yo creo que es la esencia del perito, ¿no? Es la esencia del forense. Eso, el no cerrarte las puertas, el no ser cuadrado en ese sentido. Debes de tener la mente abierta para generar soluciones, generar respuestas. Y sacar tu trabajo Chamba. con profesionalismo. Claro. Sí. Porque aun cuando improvises, eso no quiere decir que tu trabajo es improvisado. Fíjate que hay una frase que yo la digo mucho. Ahorita Marvin te va a decir, te lo va a confirmar porque la he dicho varias veces. No, es otra vez. No. No, otra. Es otra frase, esa la dejamos para el rato. Pero hay una frase que digo mucho en cuanto al argot forense, porque yo la aprendí, obviamente no es mía, no me la voy a adjudicar, pero sí la digo mucho y la aprendí obviamente en mi curso de formación, que el perito debe ser recursivo. Debe ser recursivo porque me ha tocado a mí también de este lado, como perito en mi área, por lo que tú quieras, que porque se te olvidó, se te pasó, se te terminó cierto material o bien dadas las circunstancias, en el lugar de intervención surge otro y te tienes que trasladar y pues obviamente ya el volumen de trabajo se complica a tal grado que ya no tienes material y tienes que resolver esa bronca. No puedes decir, no, pues voy aquí a 6 horas a mi lugar de trabajo y vuelvo a regresar. No hay esa oportunidad y tienes que resolverlo, ¿sí? Y no cuentas con la comodidad y el material que normalmente lo haces y tienes que resolverlo. Pues sí, con ustedes ha de ser sí, similar. Sí, es algo similar y no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer ya no tengo material tampoco en la oficina, pero deja algún oficio para que me los manden, ¿no? No. Entonces, ahorita llegan. Entonces sí, pues es algo que tienes que ir improvisando, tienes que ir preparado obviamente, porque muchas veces hay cosas en las que no puedes improvisar. Si tu memoria ya se llenó de fotografías, no puedes borrar porque todo tienes ahí, ¿no? Si tu batería ya se le bajó la pila, pero eso todo lo tienes que prever, ¿no? Claro. Pero hay cosas que sí, en verdad, no lo prevés, como el material que dices, alguna situación que aunque lo preveas, se te acaban en la chamba porque andas de un lado para otro, y pues sí tienes que improvisarle ahí y que se puede subsanar, ¿no? Pero si la batería de la cámara se te bajó, ahí sí ya no hay manera de subsanar. ¿Te ha pasado quedarte sin batería? No. Me pasó algo muy curioso. Que se le perdió la batería a un compañero cuando a mí se me acabó la batería. Cuando empecé esta carrera forense, y yo creo que el que diga que nunca le pasó algo es porque no trabaja. No trabaja. No trabaja. No se equivoca el que no trabaja.
Entonces, esta vez, pues no sé, yo tenía una semana, 2 semanas de haber empezado yo con la carrera forense. Y sí da nervios, sí da algo de miedo a lo que no conoces, a veces te da miedo, ¿no? Sí. Entonces me encomendaron una tarea de sacarle unas fotografías a unas aves Exóticas. exóticas protegidas. Ok. Y pues fui, ¿no? Agarré mi cámara. Y en ese tiempo, como les comento, tenía yo una cámara mecánica, no era digital. Entonces, pues agarro mi cámara, me salgo, tomo. Y obviamente, pues dentro del nervio, no me di cuenta, porque ya cuando tienes cierta experiencia, cuando corres el rollo, sientes la resistencia que hace el rollo al correrlo. Y en ese momento, yo no me di cuenta de si tenía o no, y no traía rollo. ¿Y luego? Digo, finalmente, la persona que me encomendó esta tarea, pues ya llegué yo para revelar, y cuando abro dije, ay, se robaron el rollo junto con las aves exóticas. No mames. No, güey. Fíjate, Berna. Pero es creo que a ti también te tocó ver ese tipo de cámaras, ¿no? Sí. Que las mi papá le encantaban. Pero a ti también te pasó algo así similar, porque a mí sí. Yo una vez andaba ya en la playa, creo que en Vallarta, íbamos en un congreso con unos compañeros, todavía estaba en la universidad, y no es cierto, sí, creo que sí, prepa universidad, bueno, el chiste es que llevaba la cámara, te lo juro, y más por esta, o por las dos, es más, que yo le había puesto un pinche rollo, güey. No mames, sí, que ponte así, que ponte acá, y las mejores fotos de tu vida habían sido esas. Te esas. lo juro, güey. Pues la sorpresa, güey, güey, ya se regresó. Vamos, pues regrésale, ¿no? Oye, ya duró mucho, porque ya ves que cuando No, ese era como un carrete, güey. No, es que acá traía uno para regresar, ¿no? Traía, sí, tenía es que eran unas cuadraditas, güey. Una como ruedita, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo le daba y pues, no tenía fin, dije, esto no está bien, no lo sé, Rick. No era de 36, era 72. Era 360, güey, yo creo. Pues ya destapo, güey, pues mi sorpresa es que no traía ni madre, no, güey. O sea, me dio vergüenza porque dije, güey, mis compas, ¿qué van a decir? Pinche loco tomando fotos y no traía ningún rollo. Fíjate que, bueno, en ese momento pues era la vergüenza, la frustración, lo que tú quieras. Digo, afortunadamente, esta persona que me encomendó esta tarea entendió y pues supo que fue algo no planeado. Fue algo que a todos nos puede pasar, como a ti, que dices que te... Fue como mi hijo, dice, entonces, hijo, salud. Entonces, me dice, mira, estas aves ya no están aquí, ya están custodiadas por Semarnat. Ahí está el número de teléfono, márcales, ponte de acuerdo con ellos. Y yo ya hablé en ese momento. ¿Qué le dices? Bueno, Semarnat. Bueno, se mamó, dice. ¿Y sí qué creen? Me les mamé. Oigan, devuélvanme mi rollo, no se pasen. Se pueden quedar con las aves. Las aves no hay bronca. Pero échenme el rollo. Oye, a mí yo sí quiero hacer esta pregunta. ¿Pero en qué culminó? ¿En qué? ¿Sí te finalmente sí, les hablé, no, qué bueno, dice, porque si la soltamos en donde tenemos el espacio para las aves, pues nos hubiera costado más trabajo. Y luego para saber cuáles eran, ¿no? O sea, hablé inmediatamente. Hubiera estado chingón, güey. Me di cuenta en el momento, güey. O sea, eso fue lo en corto, me di cuenta. Ya les hablé, me dijeron que apenas iban llegando a sus instalaciones. Bueno, aquí las aguantamos un rato. Y ya fui, saqué fotos y todos felices y con tenis, o sea, sin problema. Entonces, esa situación, pues ahorita me da risa, pero en el momento, sí, dije, no, si ya no están, yo sentía que perdía mi chamba en una semana, ¿no? Que le dabas unas mordidotas al calzón, ¿sí o no? ¿Sí o no? No traía. Arrímpelo. Digo, no traía ganas de morder. Claro, estábamos preocupados por otras cosas que yo creo que esta pregunta, con esta debimos de haber iniciado, al menos eso creo. Hey. Cállate, yo tengo unas preguntas de hace media hora. ¿Por qué la fotografía forense? O sea, ¿por qué fotografía en el ámbito forense? ¿Por qué? Tengo que dentro de lo casual o de lo fortuito que fue esto, ya estando en el curso,
me gustó mucho el tema de la fotografía forense, porque ya en el curso nos enseñaban ciertas fotos, nos enseñaban ciertos errores que habían tenido algunos otros peritos y que bueno, se me hacía interesante decir, estos errores sí los puede cometer cualquiera, pero para eso nos están enseñando este tipo de errores que cometen, para eso nos están instruyendo en esta materia, para mejorar todo esto que se ha venido, porque los que se equivocaron antes que yo, pues igual gracias a ellos ya salimos con otra mentalidad, ya salimos con otra manera de ver la fotografía forense, ¿no? Entonces, muchas veces dicen que no aprendes de errores ajenos, ¿no? Pero yo creo que algunas veces, y si tienes la disponibilidad de aprender de esos errores, pues yo creo que sí lo haces, ¿no? Sí, en la formación pues son necesarios. O sea, todo es perfectible, ¿no? Sí, hasta donde tú quieras, ¿no? Si tú sabe? eres, ¿cómo te diré? Si tú te equivocas en algo, pero no te interesa, pues te vas a seguir equivocando. Entonces, pues no tiene caso que lo sigas haciendo si te vas a seguir equivocando. Sí, no está chido cuando uno se la caga, pero le sirve a alguien más. Sí, pero es válido cuando dices, me pasó, pero no me volvió a pasar. Eso ya está mejor, ¿no? Exactamente. Cuando uno decide ya no tropezarse con esa piedra. Bueno, mi Berna, regresándonos como 30 minutos, 30 minutos atrás. Estábamos, y bueno, pues también recordándolo, tiene su enfoque educativo, tiene su enfoque de aprendizaje. Hablaste del lente, estábamos hablando de la cámara. ¿Qué es el ISO? ¿Qué es el obturador? ¿Qué es el diafragma? ¿Qué son esas partes que he escuchado que se han manejado y los pequeños cursos que obviamente que he tenido que no se llega a nada en comparación con la información que tú sabes y los conocimientos que tienes? De estas partes, háblanos un poquito, mi verdad. Bueno, el ISO es la calidad. En este caso, cuando eran rollos, había ISO 40, creo que iba de 20 en 20. Entonces esa era la calidad para poder capturar una imagen, la calidad de la imagen, y ya el ISO iba en cuanto a la velocidad, a la apertura del diafragma. El diafragma, entre más abierto, pues más luz entra, y obviamente entre menos abierto, pues entra menos luz. Y el ISO es lo que te da esa captura de luz para poder definir la imagen. No sé si me explique. Entonces, el ISO, el diafragma, el obturador, la velocidad, pues viene implícito todo, ¿no? Entonces, el ISO es la calidad que te puede dar cierto rollo. Ahora, en las imágenes de las cámaras automáticas, pues en automático te lo da cuando lo pones en automático, ¿no? Pero si tú lo pones en manual, tienes que moverle ciertos arillos para darle esa apertura, para darle esa velocidad, y que en su momento nosotros lo hacíamos diario, ¿no? Para que entrara cierta densidad de luz, para poder captar esa imagen y darle esa nitidez, que bueno, pues podía pasar que se sobreexpusiera. Eso quiere decir que tenía mucha luz, ¿sí? Y que se subexpusiera, que tenía poca luz. Entonces, o te salía muy blanca o te salía muy oscura. Entonces, ya en el manejo de las cámaras mecánicas, lo que te daba esa nitidez, o lo que te daba esa experiencia, pues era el día con día, el estarla manejando, ¿no? Entonces, a la hora de manejar la apertura, pues ya manejabas también las velocidades, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, el ISO pues juega un papel muy importante, porque es el que capta esa luz en donde tú le das esa apertura o cierras el diafragma, o en este caso el lente. No sé si alguna vez has visto un lente así de frente y le mueves el arillo y se ve el diafragma, ¿no? Como se abre o se cierra. Abre, se cierra. Exactamente. Y ese es el Obviamente, en la noche voy a necesitar que el diafragma esté más abierto, en el día que esté más cerrado. Y menos velocidad. Ok, ¿y el diafragma qué tan rápido cortan la toma de muestra? En cuanto a la velocidad, que tiene también un arillo para poderle dar cierta velocidad de 5, 10, 15, 30
60. Entonces va a depender de la velocidad en la que cierra. Y Así por lo es. tanto, si cierra rápido, deja entrar poca luz y poca absorción de imagen. No de imagen, sino ya cuando entre esa luz ya captó la imagen, pero ahí te la va a dar clara. Es lo que te da es la nitidez. ¿Sí? Hay un tipo de fotos, este tipo de fotos son muy comunes. Es como una toma un poco aérea, es una autopista donde se ven carros que tienen cierto sentido, el otro carril el otro lado de la autopista está en contrario. Como nada se mueve, como todo está fijo, únicamente los carros son los que se mueven, se hace una toma fotográfica que hasta donde son varias que son encimadas, y los que van, obviamente los que se están alejando de la toma, se ve nada más 2 líneas rojas, y los que vienen se ven 2 líneas blancas, que vienen siendo pues los faros y las calaveras. ¿Cómo se hace este tipo de fotografías, mi Berna? No sé si me expliqué, pero Sí, los dos se me quedan viendo como que... Se ve un haz de luz, ¿no? Se ve un haz de luz. Es lo que quería decir, Ajá, un sí. haz de luz. Eso- Lo tenía en la eso- punta de la lengua. Sí, un haz de... Se ven varios. Pues ahí también se juega con la velocidad, ahí también se juega con la apertura del diafragma. Se deja mucho tiempo abierto el día. Pues no mucho tiempo, pero sí incluso lo puedes hacer a una velocidad de 30, pudiéramos decir. A 15 ya tienes que tener cierto apoyo para poder tomar esa fotografía, porque sale movida. Entonces, ese haz de luz, como es aérea, se ve porque la velocidad tú se la estás dando a tu cámara, le estás dando un tiempo para que pueda tomar esa imagen y salgan esas líneas. ¿Sí me explico? Si tú tomas esa imagen no aérea, sino de donde viene el carro, no se va a ver ese haz de luz porque lo estás tomando de frente. O sea, dependiendo la posición de donde tomes, estamos hablando del carro o de alguien que va corriendo. No sé si has visto algunas fotografías donde se ve como si fuera una... Difuminado. Exacto, difuminado. Como si se viera Era lo que ¿verdad? quería decir. Era lo que iba a decir, lo tenía en la punta de la lengua. Ah, ¿verdad? Pues oye. Entonces, así se ve porque lo tomas de lado. O sea, del lado de donde va pasando el corredor. O si lo tomas de arriba también se va a ver igual. Pero si lo tomas de frente, esa difuminación ya no se va a ver en la fotografía, se va a ver la persona completa. Pero fíjate nada más que cabrón, estamos en Diario de un Forense y hablamos de lo forense y yo ya preguntándole a Berna cómo voy a sacar mis fotografías en mis vacaciones, yo aprovechando. No, pues es que... Yo aprovechando. Dices, soy perito, no, güey. Por no decir más feo. Te tendrías que subir a un edificio. Ahorita que estás comentando eso, me acordé de otro ejercicio que hicimos con este amigo. Era muy bueno. Era muy bueno y venía a darnos muchos cursos a México, que se llamaba Pintando con Luz. Ah, sí, sí lo he escuchado. Está muy bueno ese curso, y ahí fue ya con las cámaras digitales. Pero ahí sí se necesita un tripié, ahí se necesita una extensión del disparador, y es sin objetivo, sin lente, con la apertura de la cámara nada más. O sea, por completo, desnuda la cámara, sí. Así es. Entonces, Y no te prende. tú puedes salir No te prende. nomás con el flash. Pero oscuro, pero entiendo que oscuro, ¿no? Sí, y Oscuridad te capta, total. o sea, oscuridad total, siempre va a haber luz. Te va a captar luz. Ok. Sí, te va a captar luz. ¿Por qué? La puedes tener abierta 15 minutos. Porque el disparador, la extensión del disparador tiene un seguro. Entonces, si tú le apachurras para disparar y le pones el seguro, la dejas y le tapas con una prenda oscura al cuerpo de la cámara. Y si tú te pones en un lugar, posición no, en un lugar, porque ya posición sería otra cosa, en un lugar, obviamente vas a oscilar ahí, pero en ese lugar te vas a quedar 1 minuto para que te capte. Le vuelves a tapar con esa prenda oscura, no, un sombrero, lo que tú quieras, pero que sea oscuro, y te pones junto como si estuvieras tú 2 veces en un lugar, y vas a salir las veces que tú quieras en esa imagen. Está muy interesante, y es lo que te digo, a lo mejor ese tipo de fotografías o ese tipo de
de ejercicios son más artísticos que forenses. Claro. Pero también necesitamos saber ese tipo de trucos, por así decirlo, ese tipo de manipulaciones para la fotografía, porque pues de alguna manera tenemos que estar preparados para lo que nos presenten o para lo que podamos ver, ¿no? Exacto. Sí, no, es que vuelvo a la misma frase de hace rato, o sea, hay que ser recursivos porque nunca sabes cuándo se te va a presentar esa eventualidad que te permita a lo mejor explotar más tu cámara, ¿no? Porque no puedes quedarte nada más nomás en primera, como en el coche, en primera y en segunda, Uh-huh. Pues sabemos que tiene tercera, que tiene cuarta, y bueno, en la cámara igual. Tienes que saber explotar tu herramienta de trabajo porque, pues, en ese momento o en esa circunstancia la tendrás que usar, no lo sé. Pero bueno, entonces tú platícanos, a mí me interesa mucho saber, dentro de toda tu experiencia de 19 años, que nos digas un caso en particular obviamente en materia de fotografía forense, que te haya marcado y que ahorita que lo estoy hablando se te vino a la mente y es por qué, ¿no? ¿Por qué ese caso se te viene a la mente? Y obviamente obviando los detalles sensibles. Pues lo que se vino a la mente fue el que se me olvidó el rollo. Ahorita que me estás comentando eso, pueden ser muchos, pueden ser muchos porque para mí todos los casos... Se me volvió a olvidar el rollo. Se me olvidó la memoria. Y como ya no es rollo, ya es memoria. No, finalmente, posiblemente se pueda escuchar así medio soberbio el decirte, para mí todos los casos son importantes, ¿no? Y te puedo comentar X casos, ¿no? Pero así uno en particular, no, porque tan es importante el que puedas fotografiar a una persona como a un indicio, como a un vehículo, como a un lugar de los hechos del hallazgo, como a una fe de un domicilio en donde se aprecian cosas hacia adentro. Esos casos son muy importantes, son muy interesantes porque a veces te piden, a veces en ese sentido, mira, fíjate, estamos hablando de la importancia de la fotografía forense, que a veces no se la dan como deberían de dársela. Okay, sí, pero cuando te piden algo, entonces cuando te dicen, es que tus imágenes, es que tu dictamen, es que lo que tú vas a hacer es muy importante. Entonces, pues ahí dices, bueno, o sea, ¿es importante o no es importante? Porque a mí me interesa sacar o tener esas imágenes, porque de ahí va a depender el que nos autoricen cierta situación que yo quiero hacer. ¿Sí me explico? Entonces, te tienes que subir a un árbol, o te tienes que subir a un camión, o tienes que buscar un resquicio, pero el objetivo, ¿cuánto mide? 5 centímetros circular de diámetro y la rendija es de 1 centímetro. Entonces, o te tienes que agachar abajo de la puerta para ver y buscar, y es como dices, tenemos que ser proactivos, ¿no? Tenemos que tener imaginación y debemos tener esa disponibilidad de hacer las cosas, porque muchas veces llegamos, no, pues no se ve nada, vámonos, nomás le sacas a la fachada y tan, pero... Sí, de cierta manera, así como lo platicas, pues sirve como una extensión de los ojos, ¿verdad? Sí. Porque puedes ir, o sea, no ver más allá de lo evidente, pero sí ir más allá de lo que por la misma estructura corporal no te lo permite, ¿sabes? Su mujer ya cayó. Ya, sí. ya va. Ya va, señor. Es la hora del té. Entonces. Ya se marcó. Pero a mí me surgieron dos, mi verdad. Una, tienes razón por completo en que no se debe demeritar esta área de fotografía forense, ningún área, pero en particular en este sentido, pues obviamente no. Y más que nada, también por eso eres nuestro invitado, porque sabemos que eres una persona que sabe sustentar muy bien esta área. Y la otra es... ¿Ha habido alguna fotografía, ha habido algún objetivo, realmente no sé también cómo llamarlo,
que se te ha dificultado, que dices, en este asunto se me complicó realmente el generar una buena fotografía en ese asunto? O... Ha habido de las dos. La primera, cuando se me complicó, estábamos en una necropsia. Okay. Entonces fue una trayectoria, porque hablar de trayecto y trayectoria, eso no los podría explicar un balístico, ¿no? Pero era una trayectoria que hizo, no sé cómo estuvo, no sé cómo estén acomodados los órganos en nuestro organismo, valga la redundancia, pero sí atravesó, vamos a decir, hígado, corazón y el vaso. Le pegó las costillas, ese tipo de cosas. Entonces el médico me dice, ¿sabes qué, Berna? Quiero que me saques una fotografía en donde se vean los órganos, la costilla. Y ahí empezamos a hablar de profundidad de campo, que se me hace muy importante y muy interesante. Y sí se me dificultó, pero al final... Le hubieras dicho, ¿no quieres también que fotografíe tus vacaciones? ¿Cuándo cumple 15 años tu hija? Yo le caigo nomás a la fecha. Entonces, pero eso se me hace interesante porque en verdad, y vuelvo a repetir, ¿no? A veces uno no quiere caer en la soberbia o decir, no, hombre, no, porque pues conozco gente muy capaz y que a veces le expreso mis respetos y mi admiración por su trabajo dentro de mi materia, ¿no? Y yo creo que es válido saber reconocer cosas en cuanto a los compañeros de trabajo. Entonces, este médico, pues yo creo que confió en mí para que yo le pudiera dar una buena toma, para que él pudiera hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, afortunadamente salió. Gracias a Dios me iluminó y no hablo del flash precisamente, y salió la foto como él la quería y al final pues ya la saqué y en el momento pues no me dijo nada, ¿no? Obviamente pues ya vi la pantalla y dije, bueno, pues sí salió bien, saqué 2, 3 tomas, se las entregué, pero ya que él me pidió de favor que le regalara archivos para ir viendo cómo iba la secuencia. Y pues recibí una felicitación, que a veces eso vale mucho más que un documento que te dan como reconocimiento, ¿no? Que un compañero de trabajo te pueda reconocer algo y que diga, no, pues... Pues es que al final del día son las satisfacciones que te permite precisamente contar lo padre que has vivido dentro de tu materia. Y más que nada, a lo mejor no supe expresar, hacerte bien la pregunta, pero íbamos a eso, ¿no? A que cosas que has vivido en tu materia... Yo sé que luego nuestros jefes dicen, es que es relevante. Dije, oye, pero es que yo pienso igual que tú. Creo que todo es relevante. O sea, si este caso es de Pedro, tú dime si para Pedro no es relevante. Este caso es de María, pues pregúntale a María si no es relevante. Claro. Son todos relevantes, es cuestión como de perspectiva, ¿no? Pero si era más para esta parte, cosas que te han dado esa satisfacción y que te han permitido... estar estos 19 años y no sé cuántos más años faltan. Y te dan ánimos para seguir en donde estás, ¿no? Te dan ánimos para... Y decir, pues yo creo que sí he aprovechado en donde he estado, los cursos que me han permitido estar o invitar. Yo creo que sí, de alguna manera los he aprovechado, ¿no? Que también te voy a decir si me han salido fotos todas barridas o sobreexpuestas, pero... Finalmente es parte del aprendizaje, ¿no? Exactamente. Finalmente es parte del aprendizaje y hay fotografías que sí me han costado trabajo, no tanto por lo que se tenga que fijar, sino a veces por la posición o por el lugar en donde están, que a veces te piden, ¿sabes qué? Sácame un número y no hay un gato, no hay una rampa para subir un carro y quiero la placa de este carro que está aquí abajo en el chasis, y pues tienes que entrar, tienes que acomodarte o moverte, arrastrarte, meterte, pero eso es parte del trabajo, es lo interesante del trabajo. Sí, ¿no? y es la clásica prueba y error, ¿no? Dices tú, güey, la intento para me va a salir bien o mal, lo más seguro es que me salga mal, pero ya voy a tener mi punto de referencia para saber, le quito, le pongo, le bajo, le subo o le muevo, ¿no? Y muchas ya, a partir veces de ahí ya en ese tú. sentido, y reconozco, por ejemplo, en este caso la materia de tránsito me apoya en ese sentido. ¿Sabes qué?
entre sus curiosidades, a veces traen espejos. Ah, ok. Que se refleja, obviamente se refleja al revés, la imagen en la fotografía. Si tú pones el espejo, pues posiblemente lo veas el número de izquierda a derecha cuando está de derecha a izquierda. Pero ya cuando le sacas una foto, sale invertido. Sí. No sé. Y también la importancia de los indicadores. Ajá. O sea, también la importancia, porque sabemos que cuando tomas tú una fotografía y cuando no hay nada alrededor, lo cual se pueda generar una comparación. Una relación. Exactamente. Que se pudiera decir en este caso, Tamaño. lo ¿Qué tamaño? relacionas, ¿no? Si yo vengo y saco el vaso, que ahí había cierta sustancia que estás ingiriendo y que, Como ahorita. y que yo digo es agua y dice no, no es agua, es otra sustancia. Entonces, si yo lo saco, pero no saco una serie de fotografías para relacionar en dónde está, pues ese vaso y nada va a ser lo mismo. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Pues vamos cerrándolo. Híjole, es que Muy interesante. es muy interesante. Es de cierta manera, como sucede con todos los invitados, nos quedamos picados, decimos en mi rancho, se vuelve adictivo la plática porque Bastante. de entrada nos interesa mucho, es Muchas conocimiento nuevo para nosotros y aparte pues somos buenos amigos y pues eso te Sí, permite pues claro, estar aquí muchas horas y horas, pero pues bueno, hay que cumplir con un tiempo y Con los seguro- protocolos. Sí, claro, como en todos lados. Ey. Y seguramente vamos a tener otra plática. Primero Dios, yo estoy yo creo seguro, que sí. estoy seguro. Bueno, y está la otra parte, también la audiencia nos puede llegar a comentar en redes sociales, si hay algún punto que se quiera tocar, si ya no quieren volver a ver a Berna, O a mí, o a ti. o a mí, O o si ya a no Lara, quieren ver a alguno de ellos que dos, lo cambiamos de censuremos. lugar y... Sí, claro. Si hay contaminación Sí. visual o ahí con alguno de nosotros. O si salimos medios borrosos, También. no como en las fotografías, sino un poquito. Así Ah. es. Excelente. Pues algo que quieras decir, agregar, mi Berna, no sé, a gente que tal vez le interese la fotografía forense, a peritos en criminalística o de alguna otra especialidad que quiera enfocarse hacia la fotografía forense, ¿algún consejo, algo que quieras decirles? No lo hagan. Yo creo que en todas las materias la fotografía es importante. Nosotros como fotógrafos forenses apoyamos a la mayor parte de las materias, ¿no? Ahora, últimamente, la mayor parte de las materias ya también toma sus propias fotografías, pero si hay algo en lo que yo pueda ayudar, no solo a ustedes como genética, sino a la audiencia, a sus seguidores o a alguien que quiera algún tip o algún apoyo en cuanto a la fotografía forense, con todo gusto estoy a la orden. Muchas gracias, Berna. Perfecto, mi Berna. Pues de nuevo agradecerte, gracias por tu tiempo. Sabemos que pues no cualquiera regala 2-3 horas en finecito de semana, más que nada, que sabemos que trabajas mucho, sabemos que siempre estás ocupado. De nuevo, gracias a la audiencia y recordarles, Lalo, que nos pueden seguir en redes sociales. Sí, que nos sigan en redes sociales, estamos como Diario de un Forense en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y síganos y aparte suscríbanse. Y antes de terminar, sí quisiera hacer mención, sabes que este trabajo no nada más es de nosotros dos ni de César, sino que viene un trabajo como la edición de los videos, y me hace importante hablar y reconocer a nuestra editora, a Abigail Díaz. Es una parte medular de nuestro trabajo. Sin ella esto no sería posible. Avi, sé que vas a escuchar esto. Muchas gracias, muchísimas gracias, en deuda siempre contigo. Y pues bueno, nuevamente disculpa que seamos tan repetitivos, pero la verdad es muy de reconocerse el que nos compartas tiempo de tu vida y tiempo de tu trabajo, y pues bueno, gracias. Nada más por último, y es recíproco, yo les agradezco la invitación. La verdad es que me siento muy contento, me siento muy Feliz. halagado. Esa es una canción. Y por eso ya cambié feliz por halagado. Sí. Y la verdad es que sí me satisface el que hayan tomado en cuenta mi experiencia y que me hayan invitado a su programa. Y como dicen, no, esperemos que no sea el último. Es una charla Vienen muy, muchos. muy amena y se me hace muy, muy interesante. Un placer, Les mi agradezco. Berna. Muchas Gracias. gracias. Excelente. Muchas gracias. Pues esto es Diario. De un forense. Hasta la próxima. Gracias.